¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto de martes. El presidente López Obrador y el dirigente de Morena, Mario Delgado, quieren una reforma electoral profunda. Una que renueve a los consejeros y a las consejeras del Instituto Nacional Electoral, del INE, e incluso a magistradas y a magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero una cosa es lo que ellos quieren y otra lo que es posible. ¿Tiene Morena los votos para ello? ¿Es necesaria esta renovación de la que hablan el presidente y Mario Delgado o no? Y a su vez el ejército mexicano está viviendo una reestructuración con la 4T. Recientemente se anunció la creación de una comandancia general con un general de división a su cargo. Y además el presidente quiere que la Guardia Nacional también forme parte de la Sedena. ¿Son buenos cambios o es más militarización del país? La muerte del joven veracruzano José Eduardo Ravelo en Mérida, Yucatán, sigue generando cuestionamientos y la Fiscalía General de la República anunció que por la relevancia de este caso abrirá una carpeta de investigación. Apenas ayer el presidente López Obrador había adelantado que su gobierno intervendría en este asesinato. Quédate con nosotros que ya empieza la mesa esta noche. Esto es Punto y Contrapunto. Ayer el presidente López Obrador se pronunció por una renovación tajante, así lo dijo en el Instituto Nacional Electoral, el INE, y también en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De plano los calificó de Frankenstein, un monstruo hecho a imagen y semejanza de los partidos políticos. Mario Delgado, el dirigente de Morena, también pidió una reforma electoral, esto luego de que el tribunal resolviera quitarle 3 diputaciones federales a su partido. Veamos el contexto. Este lunes el presidente López Obrador pidió nuevamente un cambio completo en el Instituto Nacional Electoral y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dijo que quienes integran estos órganos no son demócratas, no respetan la voluntad del pueblo y no actúan con rectitud. Confirmó que en la iniciativa de reforma que enviará al Congreso propondrá un cambio completo en ambas instituciones. Añadió que el Tribunal Electoral está al servicio de la partidocracia, que tiene un comportamiento faccioso y que maneja la ley a su antojo. El dirigente de Morena, Mario Delgado, también pidió una reforma electoral y aseguró que tanto el tribunal como el INE viven una descomposición. El pasado viernes, el Tribunal Electoral revocó el triunfo de 3 diputados federales postulados por Morena y sus aliados en las elecciones del 6 de junio. Así, Juntos Haremos Historia perdió la representación del Distrito 3 en Azcapotzalco, en la Ciudad de México, el Distrito 1 de La Paz, Baja California Sur, y el 3 en Escobedo, Nuevo León. Según Delgado, la revocación fue un pago de los magistrados al PRI y al PAN, que en 2016 aprobaron que 4 de los 7 magistrados de la Sala Superior tuvieran una ampliación en el periodo de su cargo. El líder morenista añadió que no descarta que traten de quitarle a Morena por lo menos un par de gubernaturas y calificó como necesaria la renovación por completo del Tribunal Electoral. Los triunfos de Morena en las elecciones del 6 de junio para gobernador que fueron impugnados ante el Tribunal Electoral son los de Alfredo Ramírez en Michoacán, Indira Vizcaíno en Colima, Rubén Rocha en Sinaloa, Laida Sansores en Campeche y Evelyn Salgado en Guerrero. Punto y Contrapunto. Primer tema para discutir esta noche de martes, y como cada martes y jueves saludo a Estefanía Veloz, abogada y feminista. ¿Cómo estás, querida Estefanía? Hola, buenas noches, compañeros, compañeras, compañeras, compañeros y compañeros. Ya no te salió. Hoy saludo también a José Ignacio Razo, columnista y empresario. ¿Cómo estás? Qué gusto verte de nuevo. Hola, Genaro, hola a todos. Hola, ¿cómo estás? Estefanía, Aurora, Adolfo, mucho gusto. Bienvenido. Saludo a Aurora Espina, investigadora y militante del Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás, querida Aurora? Muy bien, Genaro, gracias y un gusto estar con ustedes. Bienvenida. Hoy. Saludo también a Adolfo Cerqueda, ha estado acompañándonos recientemente en el programa. Él es presidente municipal electo de Ciudad Neza, de Nezahualcóyotl. ¿Cómo estás? Hola, saludos a todas, todos y todes. Mira, a ti sí te salió bien, no como a Estefanía, pero bueno. A ver, empezamos con este tema entonces. Me quedo contigo, Adolfo, porque Morena está tu partido pues pidiendo este tema como una prioridad. Ya se analizó incluso también en estas sesiones extraordinarias cómo va a quedar la pregunta, que si va a llevar el nombre del presidente, del licenciado Andrés Manuel López Obrador, como quería el senador Monreal, que si no, que si es un instrumento importante para la democracia participativa, como argumenta Morena. Yo coincido en esa parte, o que si es una distracción, como dice la oposición. ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que la reforma electoral tiene 2 temas importantes que destacar. Uno, que es un proceso para que se pueda democratizar la selección de aquellas personas que están al frente tanto del Instituto Electoral como del propio tribunal. Yo creo que es sabido de todas, de todos, que las personas que están encabezando los trabajos
en las diferentes instituciones son por cuotas partidistas que por supuesto obedecen a grupos de interés político, que en muchos casos se ha visto de manera muy marcada estos actos de venganza política inclusive. Yo creo que no hay una actuación al margen de un interés político. Y entonces esto creo que de fondo es importante. Cabe destacar, y yo quiero comentar, que yo en carne propia viví este proceso. Digo, hubo algunas personas, candidatos de distintos partidos, de diversos, bueno, pero yo creo que los más significativos y los más sonados fueron el caso de Guerrero y de Michoacán, en donde por un acto de fiscalización por 19,000 pesos se genera el quitar la candidatura. Hoy día hay personas que lograron los puestos de elección, siguen ahí, y yo creo que el tema de la fiscalización se ha venido marcando como una forma arbitraria al interior del propio instituto. En el caso de Nezahualcóyotl, yo quiero decir que nosotros entregamos una carpeta con más de 400 indicios, desde fotografías, renta de helicópteros, autobuses, vehículos, de otros candidatos que más allá de que no obtuvieron el triunfo, era evidente que había un gasto excesivo de campaña, y entonces en donde lo único que contestan es que pues es denegado el procedimiento y la solicitud. Y entonces es en donde de manera clara y evidente se refleja el que no hay un equilibrio en la determinación. Que por supuesto que hay personas que están siendo dañadas, que están siendo afectadas, y algunos otros que están siendo encubiertos o beneficiados por este proceso de maniqueo político que se lleva a través del Instituto Electoral. Yo creo que hoy el actuar al margen de determinaciones políticas es lo que va a determinar que precisamente haya un proceso de democratización en la elección de la ciudadanía, en lo que determina la ciudadanía. O sea, en resumen, para ti también es una buena idea, porque yo hablaba de revocación de mandato, que es parte de la reforma electoral, que por cierto, más bien hay que concentrarnos en efecto en lo que mencionas en los órganos, en los consejeros y consejeras. ¿Te parece entonces una buena idea? ¿Sí se tendría que renovar todo el consejo del INE y también el tribunal? ¿Coincides con el presidente? Sí, por supuesto. O sea, mira, y hay cosas tan importantes que tienen que ver incluso con la reducción del gasto. O sea, tenemos consejeros que están sobre más de 140,000 pesos en ingreso mensual, sobre 112,000 pesos que tiene el presidente de la República, las magistraturas, las salas regionales. Yo creo que ha sido también un proceso perverso que se ha ido determinando, como si pareciera que estos títulos nobiliarios en el instituto y en el tribunal pareciera que son parte de una herencia del viejo sistema político. Bien. Aurora, ¿coincides con esta lectura? ¿Coincides con la idea de que se tiene que renovar el Consejo? A lo mejor también con el tema de la austeridad que incluye Adolfo, pero ¿cómo ves el tema tú? Pues coincido en el tema de que se tienen que mejorar cosas en el sistema electoral, pero creo que por el hecho de que las autoridades electorales, que son órganos autónomos, no respondan de acuerdo con los intereses personales o los intereses de el grupo político que sea, pues no se deben desprestigiar las instituciones, no solamente si el resultado o el fallo es a favor de mi causa o no es a favor de mi causa, de eso dependerá si creo o no en las instituciones, y eso me parece que es completamente antidemocrático. Y al final de cuentas, esta propuesta, porque ni siquiera es una reforma, es una propuesta que ha mencionado el presidente que quiere hacer, pues es producto, pues sí, también de seguir en esta narrativa donde hay que buscar a un culpable, y en este caso el culpable en el ámbito de lo político pues son tanto el INE como el Tribunal Electoral, que dicho sea de paso, pues el tribunal tuvo una crisis, que hay que reconocer que tiene una crisis que no se podía evitar al final de cuentas, pero yo creo que lo que sí es necesario, más que una renovación de los consejeros electorales y de los magistrados previo a la elección de 2024, pero sobre todo previo a la cuestión de la consulta de revocación de mandato, es pensar en la necesidad de
hacer una verdadera reforma electoral que nos ayude a mejorar el propio sistema electoral, no a capricho de quienes están en el poder ni a quienes están en el gobierno, sino que permita mejorar las instituciones, mejorar el sistema electoral, reducir los costos de los propios procesos electorales, mejorar el esquema de funcionamiento del propio Consejo del Instituto Nacional Electoral, la forma en la que se llevan a cabo los procedimientos, y creo que son cosas que sí son necesarias y que sí se pueden hacer. Y me parece como muy falto de sustento una reforma de este tipo que al final de cuentas termina siendo una propuesta completamente regresiva, porque entonces sí tengo que renovar el consejo y hay que renovar a los magistrados, pero para que entren los consejeros y los magistrados que van acorde a mi modo de entender las cosas, y al final es completamente regresivo cuando Secretaría de Gobernación y Presidencia de la República manejaban pues las cosas desde el Consejo Electoral, ¿no? Bien. Estefanía, ¿cómo lo ves tú? Hay quien dice que es que este tribunal, digamos, porque a Morena no le gustan las decisiones que ha tomado el tribunal, no es necesariamente una causa por la cual debería de renovarse a magistradas y magistrados. Hubo toda una crisis con la salida del llamado magistrado Billetes y con la presidencia, digamos, de ese tribunal. Ese es un tema. Por el otro también está el de los consejeros y consejeras del INE. Lorenzo Córdoba, entre otros, ha sido un personaje que ha construido, digamos, o ha sido parte fundamental también de la historia del INE, y pues hoy un personaje de los más atacados o criticados por la 4T. Sí, a ver, a mí no me parece que sea una audiencia en el que los personajes representantes del INE tengan que salir a decir, no, pues dejemos las cosas como están. Es un tema de lo que no está funcionando, se tiene que renovar. Y la verdad es que no es nuevo, y por eso creo que quien ha hecho la narrativa de que se debe a que las decisiones del INE han estado evidentemente y a la luz de todos y todas cargadas hacia un el lado de la política y hacia quizá los intereses de algunos partidos opositores, voy a poner dos ejemplos sobre la mesa. Uno es que dos candidaturas le hayan costado a Morena 11,000 pesos por no haberlos registrado, pero que a Samuel García todavía y a Movimiento Ciudadano no se le pueda criticar, o que no haya tenido ningún tipo de responsabilidad electoral haber fallado en registrar más de 22 millones de pesos, entre otras cosas. Ahora, creo que la discusión de que se tiene que hacer una reforma electoral viene casi desde que el presidente llegó, desde que tomó protesta y desde que está en la conversación, simplemente porque quienes están hoy en el tribunal y quienes son los consejeros extendieron su mandato, los ministros, de una manera casi inconstitucional, porque en el Pacto por México del 2016 dijeron, bueno, que se queden más tiempo, pues total, ¿qué más nos da? Y creo que también ha pasado lo mismo en el caso de los consejeros. El mismo PRD en su momento fue el primer partido en poner sobre la mesa que quizá mejor fueran o 9 o 7 consejeros y no la cantidad que son ahora. Y creo que eso es algo que viene ahí a partir de la discusión que se ha dado de que tiene que haber una reforma que contenga quitar los plurinominales que nos cuestan 22 millones de pesos por lo menos en esta pasada elección. Ahora, ¿qué necesitamos para eso? Pues nada más 2/3 partes después de haberlo metido en comisiones, y eso implica que Morena, con la mayoría que tiene ahora o que tendrá en el futuro, si esta iniciativa se mete para el 2022, necesitaría solamente 46 diputados o diputadas de otro partido. ¿Es viable? Por supuesto. A mí lo que me llama la atención de esto es que ante una crisis como la que tenemos del tribunal, que no tiene prestigio, que está poniendo a duda la institución, que levanta muchas cejas a la ciudadanía respecto a las decisiones que toma, la oposición no esté a la altura simplemente por darle la contraria al presidente y a la Cuarta Transformación, de decir, esto está fallando, tenemos unas instituciones electorales que nos cuestan mucho dinero y que además no están haciendo las cosas bien, de las que desconfía la gente, vamos a renovarla. Ahí está la discusión, se va a dar en el Congreso, y en el Congreso está la oposición, y ahí vamos a ver qué tan fuertes son sus argumentos para no querer reformar algo que a todas luces no funciona bien, para no meterme en camisa de once varas. José Ignacio, ¿cómo lo ves tú? ¿Coincides con Estefanía? En efecto, hay quien duda, digamos, de la legitimidad del INE, pero en general eso siempre ha pasado en la historia electoral de este país, ¿no? Quien está en el poder critica a la autoridad electoral, aunque pues no la criticaron tanto ahorita con sus victorias en la pasada elección electoral, sí lo hicieron con el tema de la consulta ciudadana. ¿Es necesaria esta revocación? ¿Tiene Morena además los votos para poder conseguirla?
Mira, Genaro, el INE, la ley electoral y el tribunal sí necesitan revisarse, pero estoy convencido que el camino no es bajo el argumento de descalificaciones generalizadas y desproporcionadas. Hay que tener mucho cuidado en cómo se reforma al instituto, porque ha demostrado ser una institución que ha dado certezas y ha proporcionado un entorno bueno para el voto. De hecho, tiene hoy al mismo presidente López Obrador en su cargo. Desde su fundación, cuando era IFE, ha demostrado que es perfectible, pero que ha sido fundamental en el camino democrático al que todos aspiramos. Por eso me preocupan las declaraciones de hacer el cambio de forma tajante, porque en la gestión del presidente ha demostrado desaparecer de la misma forma tajante muchos de los programas, el abastecimiento de medicinas, los fideicomisos, el Seguro Popular y otros organismos que, si bien funcionaban, eran perfectibles y se cortaron de tajo. La reforma electoral es importante, pero hay que abrir discusiones sin revanchismos y con la intención de una reforma integral. Hay que revisar la fiscalización, la corrupción, el financiamiento ilícito de las campañas, las redes sociales y el elevado presupuesto que nos cuesta. Pero hay que hacerlo de una forma particular y sin caer en juicios absolutos. Y sobre la reforma electoral, también considero que hay que tener mucho cuidado con la propuesta de eliminar a los plurinominales, Sí. ya que es un mecanismo que permite a las minorías ser representadas y tener voz. Quizás analizar el número total de diputados y senadores, pero no la desaparición de los plurinominales. ¿No? Que es el otro porque tema. corremos el riesgo de caer en los viejos vicios, donde los partidos políticos que pretenden ser nacionales son los únicos que dictarán la agenda. Y a eso no queremos regresar. Bien. Velos rapidísimo porque estamos yendo a pausa y luego después a Aurora y les doy 20 segundos a cada una, por favor. Si no se me diga quién de la lista plurinominal de los partidos no es de la burocracia partidista o de las grandes filas de su partido. ¿Cuándo han sido para representar minorías? Se crearon para eso, pero para eso no son. Ni Movimiento Ciudadano, que según no trae viejos vicios, pusieron a toda su planilla grande en su lista de plurinominales. O sea, eso es mentira, de que defienden a las minorías y las representan. Eso hace mucho que no existe y dudo que haya pasado en algún momento. Bueno, Patricia Mercado en el Senado de la República, ¿no? No era burocracia partidista de Movimiento Ciudadano. No, y no solo eso, se podrá revisar cómo se conforman las listas de los plurinominales. Eso me queda claro, creo que es un buen punto de cómo revisar la lista de los plurinominales. Sí. Pero borrarlos de tajo es eliminar la posibilidad de muchas minorías de ser representadas. O de tener más pluralidad también, ¿no? Aurora. Sí, pues que no podemos tener este tipo de reformas basadas en revanchismos, más bien dicho, en cómo perfeccionamos estos órganos, estas instituciones y los procedimientos. Y en el caso de los plurinominales, coincido en que lo que se tiene que revisar es de qué manera perfeccionamos el método y proceso de selección al interior de los partidos políticos para asegurar que sean los mejores perfiles que vayan en la lista plurinominal y cerrar vicios que sí existen, pero de que sí ha sido un mecanismo que permite que no exista estas avasalladoras integraciones en los congresos y que se distribuya de manera proporcional a las minorías políticamente, sí ha sido un mecanismo que ha funcionado y quizás Estefanía no lo cree porque no ha revisado la historia cuando el Congreso era prácticamente integrado en absoluto por el PRI y creo que eso se ha ido mejorando y al final de cuentas es una cuestión que no hay que destruirlo, al contrario, hay que perfeccionarlo, ¿no? Parece que esa es la política que se ha manejado de que lo que se puede perfeccionar en vez de perfeccionarse se destruye. Bien. Al contrario, hay que buscar cómo podemos construir en lugar de destruir. Bueno, primera vez que tocamos el tema de reforma electoral, hay muchos temas de ahí que se desprenden, entre ellos reforma, financiamiento de partidos, la ley de la consulta popular, esto de las candidaturas plurinominales, financiamiento de partidos también, por supuesto, las primarias de los propios partidos para elegir a sus propias candidaturas, entre tantos temas que, por supuesto, son importantísimos y que le vamos a dar seguimiento a la mesa. Hacemos una pausa y al regresar, el viernes se puso en marcha la Comandancia del Ejército Mexicano como parte de una reestructuración de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena. ¿Qué implican estos cambios? Veremos qué dicen los panelistas esta noche. Regresamos a Punto y Contrapunto. No te vayas.